De repente, y lo digo con toda claridad, hay más interpretaciones que hechos concretos. Hoy, Gabriel Llones, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, tú hiciste una serie de declaraciones, pero hubo más interpretaciones que declaraciones. Y justo por eso te agradezco que me tomes la llamada para decir qué dijiste, de qué temas hablaste y en qué tono hablaste. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues queriendo saber qué dijiste, porque he visto más interpretaciones que hechos. Sí, hubo ahí una serie de interpretaciones Sobre todo, o sea, todo sobre lo que dijiste, hubo, o sea, mucho exégeta y poco periodismo, ¿no? hubo, no, y sí, estuvimos participando en el foro de Sí, fondos, es el sí, primero sí. que hace la MIP, y ahí estuvimos platicando un poco cuál era la agenda de reforma del sector financiero, ¿no? Sí, Digamos, hace un año hicimos un anuncio de unas acciones, de un paquete de acciones para reformar el sector financiero y fortalecerlo. sí. Y en esta ocasión aprovechamos este foro para realizar, platicarles un poco un ejercicio que hemos estado haciendo de grupos de enfoque y de reuniones consultivas con los diferentes gremios del sector financiero para construir una agenda que creemos va a ser bastante ambiciosa en el sector financiero. Pero al terminar el foro hubo una sesión con reporteros y ahí me preguntaron sobre la reforma, sobre una potencial reforma fiscal. Entonces hubo un poco de confusión y los dos temas se mezclaron. ¿Te parece si comenzamos con la parte de las reformas al sector financiero y después llegamos a la coyuntura o prefieres como tú quieras, ¿eh? Vamos a pasar por las dos. Tú escoge el orden nada más. Si quieres hablamos primero sobre el sector financiero. Perfecto, vas, Gabriel. ¿Qué ¿Cómo van esta serie de enfoques? ¿Cómo van estos grupos? Pues mira, llevamos aproximadamente 15 reuniones de grupos de enfoque y consultivas con diferentes actores del gremio, por decirte así algunos, por ejemplo, Amexcap, las dos bolsas, Viva y la BNA. Nos hemos reunido con Concanaco, con Concamín, con las Afores, con la ANIS, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado tratando es de identificar los retos, los mandatos que pudieran estar obstaculizando el dinamismo y la profundidad de los mercados. ¿Y cuáles mercados son estos? Los tenemos muy identificados, son 8. Es el mercado bancario, el de intermediarios no financieros, los fondos de inversión, los fideicomisos, el mercado bursátil, las fintech, las aseguradoras y las pensiones. Entonces nos estamos reuniendo como por el lado de la compra, el lado de la demanda, tratando de encontrar cuáles son las rigideces que no permiten que estos mercados se profundicen, y estamos recogiendo toda la retroalimentación que nos están dando los actores del gremio, precisamente en temas regulatorios, por ejemplo, si hay alguna regulación, algún procedimiento que no está dejando que las acciones del gremio avancen. También estamos identificando cuáles son los temas de concentración y de competencia o de falta de competencia. Y hay un aspecto que estamos estudiando muy de cerca, que es el posible diseño de incentivos fiscales, por ejemplo, para que algunas empresas puedan llegar a la bolsa. Entonces, este es el ejercicio que estamos haciendo y ya hemos realizado 15 reuniones de estos. Eso sería para el paquete de reformas que al principio de esta administración se anunció que las reformas financieras serían en la segunda mitad de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Este sería un segundo paquete de reformas sobre el sector financiero que nos gustaría anunciar en los siguientes meses. Este sí no queremos que pase mucho tiempo. Sería, digamos, una segunda generación de reformas a la primera que anunciamos el 8 de enero del 2019. Y esta va a ser más ambiciosa, va a ser de mayor alcance. Obviamente va a tener un grado de complicación mayor porque hay más actores participando en el ejercicio de identificar cuál es esta agenda, ¿no? Entonces, esta va a ser una segunda generación de reformas. ¿Hacia dónde se concentraría esta agenda, Gabriel? O sea, ¿cuál sería, Mira, tú crees que es el objetivo final de esta agenda? El objetivo final de esta agenda, y nosotros lo tenemos muy identificado, cuando hablamos de nuestra agenda de crecimiento tenemos varios pilares. Una es, por ejemplo, tratar de fomentar más la inversión en infraestructura, tanto de gasto público como privado. Ese es un tema que estamos abordando de manera muy puntual con el sector privado y tratando nosotros también de ver manejo fiscal interno en la Secretaría de Hacienda. Hay otro tema que hemos hablado mucho también, que es la participación de las mujeres en el sector remunerado. Y esto prácticamente nos daría, digamos, nos permitiría utilizar un factor de producción que actualmente está siendo desaprovechado en México, y esto nos debería de dar un impulso en el crecimiento. Y mira, Pero yo lo platicaba, y perdona que te interrumpa, yo lo platicaba hoy con alguien, que
que es incluso una manera de que las mujeres puedan tener, no es la palabra correcta, pero está de moda, usémosla, empoderamiento, porque la mayoría, dentro de la economía informal, dentro de la falta de acceso a servicios financieros, las mujeres son mucho más que los hombres y eso les aleja de las redes de protección de la justicia social. Sí, el tema de la inclusión de mujeres en la fuerza laboral remunerada tiene muchas aristas con mucha complejidad, ¿no? Es un tema de inequidad de género que se aborda desde el tema de violencia. Por ejemplo, hemos detectado que muchas mujeres obviamente sufren violencia en los trayectos en los que van de su casa a un trabajo, entonces si el trabajo no es bien remunerado, prefieren mantenerse en su casa. También hemos detectado que en algunas zonas donde hay una mayor actividad económica y hay una mayor, obviamente, demanda y creación de trabajo, las mujeres sí se insertan a la fuerza laboral. Y luego hay otro tema que es que la sociedad le imputa el trabajo no remunerado a las mujeres. Entonces es muy complejo el tema, pero lo estamos abordando tratando de incorporar y de incrementar el factor L, ¿no? de la función de producción, de crecimiento del país. Y te decía, y el tercer pilar es hacer al sector financiero más profundo, más dinámico y que participe fondeando las actividades productivas del país. Digamos, un diagnóstico muy rápido que hemos hecho a lo largo de este año es que tenemos un sector financiero que, si bien se ha consolidado y tiene niveles de capitalización adecuados y tiene buffers y tiene, digamos, una regulación que lo permite mantenerse sano, es un sector financiero fuerte, está concentrado, es muy delgado, y que sea muy delgado significa que no tenemos, por ejemplo, los mercados secundarios muy activos, no tenemos profundidad, no tenemos penetración de productos, y esto prácticamente nos está limitando en cuanto a cómo podemos financiar el desarrollo, también cómo podemos incrementar el ahorro, y sin ahorro no vamos a poder tener financiamiento de infraestructura. Entonces todo está encadenado, y este sector, el sector financiero, es uno que queremos que crezca, que se consolide, que se profundice y que sea un motor de crecimiento. Y hacia eso va la agenda que estamos tratando de consolidar y de construir con ellos. Ahora, la parte de la entrevista que diste después con periodistas, parece que hay una divergencia con la posición del Servicio de Administración Tributaria, porque tú hablaste, y corrígeme si me equivoco, tú hablaste que sí es necesaria una reforma fiscal y no es la posición que ha tenido el SAT. Entonces, ahí como que es donde se concentró la divergencia, ¿no? Sí, hay un tema yo creo que ha habido se ha generado una confusión de cada quien probablemente tiene la definición de lo que es una reforma. Sí, yo creo que es un tema de semántica al final del día, ¿no? Es un tema de qué es una reforma, sí. ¿no? Sí, en realidad, digamos, lo que ha dicho el SAT, la nueva administradora, y nosotros no es contrario, prácticamente está alineado a lo que el presidente nos ha pedido. El presidente nos pidió de manera muy clara no incrementar los impuestos, más allá de lo que sea una actualización por inflación. Eso hicimos para el paquete 2020 y eso probablemente vamos a continuar haciendo durante esta administración. Ahora, ¿qué reforma fiscal entonces sí podemos hacer? Si no vamos a incrementar impuestos, es enfocarnos a la eficiencia, es cobrar bien los impuestos, evitar la evasión, la ilusión y la defraudación. Y para eso ya se le dotó al SAT herramientas legales y jurídicas para poder recaudar más. Entonces, el presidente lo que nos ha pedido es trabajemos en la eficiencia, incrementemos la recaudación a través de eficiencia sin incrementar las tasas. Entonces, no es necesaria una reforma fiscal en donde se incrementen impuestos. Lo que es necesario es trabajar en la eficiencia y recaudar más. Es más difícil, pero ya la nueva administradora del SAT, Raquel Buenrostro, ha identificado áreas de oportunidad muy importantes y ella empezó a actuar de manera muy eficiente recaudando adeudos, por ejemplo, de empresas muy grandes. Entonces no está peleado lo que hemos declarado los dos, está muy en línea y está en línea también con el mandato del presidente de no incrementar impuestos y trabajar en la eficiencia. A ver, eso así como para tener una cita, no están pensando en aumentar los impuestos. No, en este momento no estamos pensando en incrementar impuestos. Creemos que todavía tenemos margen de maniobra en la recaudación. Por ejemplo, si las metas de eficiencia que se establecieron para el 2020 se dan, probablemente no vamos a tener que utilizar, por ejemplo, recursos del Fondo de Estabilización para compensar una potencial caída de ingresos, aunque la ley nos lo permitiría. Entonces, todavía es muy temprano para ver si esto va a pasar, pero lo vamos a ir monitoreando y obviamente el SAT está trabajando de manera muy intensa bajo el liderazgo de Raquel Buenrostro. O sea, no van a cobrar, o sea, no hay aumento en los impuestos. Los que ya están se cobrarán de una manera más eficiente.
Exactamente, no vamos a incrementar, por ejemplo, el IVA, no estamos pensando en moverle al ISR. Lo que tal vez sí queremos hacer, y lo estamos estudiando, pero hay que ser muy cuidadosos, es en revisar la estructura, porque, digamos, sin subir las tasas puede ser que tengamos una estructura que está siendo regresiva, es decir, le estamos cobrando menos a los que más ganan, y la verdad es que querríamos una estructura más progresiva, es decir, que paguen más los que más ganan, que paguen menos los que menos ganan, y en ese sentido, digamos, las acciones que estamos viendo de mejora fiscal estarían enfocadas a la equidad, a que sean más progresivos y a que tengan un mayor nivel de eficiencia en la recaudación. Entonces es un asunto meramente semántico, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro, que fue un asunto que se entiende, que entiende tú, yo, cualquier persona sobre una reforma. Yo creo que ahí es un tema más de semántica y no de desajuste al interior de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Exactamente, porque una reforma puede ser una reforma, por ejemplo, procedimental, ¿no? Cambiamos un proceso, lo hacemos más eficiente. Puede ser una reforma donde tengamos que modificar alguna ley o algún reglamento secundario. Y puede ser una reforma hasta de sistemas de cómputo. Entonces, lo que estamos hablando en esta reforma es precisamente revisar la estructura, hacerla más eficiente, más progresiva, equitativa y trabajar apoyando al SAT para que recaude las metas de eficiencia que tiene. Todo fuera tan fácil para ponerse de acuerdo. Querido Gabriel, te agradezco muchísimo que me haya... Pues sí, es tan fácil como hablarlo así, digamos, ¿no? No es fácil, hay que trabajar todos los días, hay un costo muy fuerte de coordinación, pero lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Sí, no, te agradezco, David. No, hombre, yo te agradezco a ti, siempre es un gusto platicar contigo, querido Gabriel. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Sí, igualmente, buenas noches a todos. Y mira, déjame tomarme unos segunditos. Se estaba haciendo un drama, o sea, durante algún rato de la mañana, se estaba haciendo un drama que si Llorio contra Buenrostro, que si no se ponen de acuerdo. Y otros decían, es que el SAT, ya el presidente López Obrador, ya me comanda todo el mundo. Es que les digo que todo el mundo se debe serenar, todo el mundo se debe calmar y todo el mundo le debe bajar 2 o 3 rayitas a las cosas que dice. Ya ven, va a incumplir, presidente mentiroso, presidente falso. Esa es la realidad. Qué bueno que las cosas se pueden aclarar de una manera tan sencilla.